tema que nos ha dado a todos, bueno, que hemos aprendido mucho en los últimos meses porque es una necesidad actual, ¿vale? Y más ahora con la obligación de llevarlo en zonas públicas, etcétera. Y bueno, la idea de esta sesión fue un poco compartir un poco información que habíamos tenido, porque realmente tenemos mucha gente, muchas solicitudes de información, prácticamente casi todos los días, para aclaración un poco de por qué un tipo de mascarilla se utiliza en algunas ocasiones y por qué hay que recomendar otras, ¿vale? Cuando vienen a nuestro establecimiento y nos preguntan por este tipo como en otras ocasiones, Carmen está atenta al chat, ¿vale? Con lo que cualquier consulta que haya, cualquier pregunta, por favor trasladásela a ella y bueno, y ella me la comentará, ¿vale? Buenos días a Hola, Carmen. todos. Se oye un poquito entrecortado a veces, Pablo, así que habla despacito a ver si conseguimos que la comunicación hoy sea buena. Pero bueno, Vale. Estoy en la trastienda para consultas. Vale, perfecto. Bueno, como iba diciendo, pues es una nueva situación la que tenemos actualmente y necesitamos tener información. Vamos a dar un repaso, pues información general de los diferentes tipos de mascarillas que hay, si hay tipos, tamaños, cuándo es adecuado utilizar uno u otro. No había enchufado el micrófono, pero no. ¿Qué es? Bueno, como todos sabéis, pues más o menos habíamos conocido de siempre pues las mascarillas quirúrgicas, que eran las que pues, todos conocíamos, ¿vale? Y también pues habían mascarillas de protección que veíamos muchas veces pues a trabajadores de construcción, etcétera, ¿vale? Pero pues en los últimos tiempos o en las últimas semanas pues han aparecido muchas otras mascarillas, la aparición de unas mascarillas higiénicas, ¿vale? Que tienen una consideración diferente bueno, como no había mascarillas quirúrgicas, pues hubo una nueva realidad que fueron las higiénicas, que ahora comentaré cuál es la diferencia, ¿vale? Y dentro de las mascarillas de protección, pues hay unas que llevan filtros externos de partículas, ¿vale? Y otras que son autofiltrantes, ¿vale? Pues son las típicas que unas llevan unos filtros y otra es la propia mascarilla la que actúa de filtrante. Y bueno, hay una combinación de quirúrgica e higiénica que es dual, ¿vale? Que sirve para las dos cosas, ¿vale? Pero realmente no hay muchas en el mercado. Yo intento comprar y no ha habido forma, ¿vale? Pero la teoría del ministerio existe, ¿vale? Bueno, lo primero es para qué paciente o qué persona tiene que utilizar cada una de las mascarillas. Pues lo primero es que las personas sanas, en general, lo que deberíamos utilizar son mascarillas higiénicas, ¿vale? Y luego explicaremos un poquito más adelante por qué. Sin embargo, las personas que tienen síntomas o que pueden tener tienen la opción de estar enfermas, ¿vale? Deberían utilizar mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Y luego hay otras personas que están alrededor del virus porque son profesionales sanitarios, bueno, somos profesionales sanitarios o ya sea a nivel de clínica como en las ortopedias o los farmacéuticos o profesionales médicos, enfermeras, etcétera, ¿vale? Que están en contacto con el virus, no están enfermos, pero se tienen que proteger, ¿vale? Y estos son las EPI, ¿vale? Que llamamos y que ahora iremos detallando cada uno de ellos cuáles son las características que hacen que al final se hagan esta recomendación. Y la diferencia clara es cuál es el objetivo de cada una de estas mascarillas. Las mascarillas quirúrgicas lo que buscan es que ese paciente que tiene la posibilidad de estar contagiado, el que no contagie al resto, ¿vale? Es una capa de protección de alguien que puede estar enfermo o está enfermo frente al resto, ¿vale? Para que no la enfermedad no
no se expanda de alguna manera. Luego están las EPI, ¿vale? Que es una protección al profesional, ¿vale? Es un elemento de protección que lo que hace es esa persona que está en contacto con el virus, porque realmente está tratando pacientes, etcétera, pues debe tener algún tipo de protección especial para evitar el contagio. Y luego tenemos las mascarillas higiénicas, que son realmente un elemento de protección, pero a nivel social, ¿vale? Para que la expansión no se expanda, no para las personas enfermas, sino para los que estamos sanos, en ese momento tengamos menor posibilidad de contagiarnos, ¿vale? Si yo llevo mascarilla y no estoy enfermo y el de enfrente no lleva mascarilla, pues hay más posibilidad de que me contagie que si los dos llevamos mascarilla, ¿vale? Y también sirve un poco a nivel de conciencia social, ¿no? Si nosotros llevamos todos mascarillas, bueno, todos llevamos más cuidado cuando estamos fuera, cuando estamos en zonas comunes, ¿vale? Pues de evitar tocar, aumentamos la frecuencia de la parte higiénica, ¿vale? De lavarnos las manos, etcétera. Y esto también es algo que sabemos que cuando llevas algo que te protege, pues hace al final que lleves más cuidado en todas las actividades del día. Bueno, vamos a empezar por las que realmente conocíamos todos habitualmente, que son las quirúrgicas, porque las hemos visto siempre pues, en los hospitales, en todo lo que era un poco clínica, ¿vale? Y al final, como decía, su objetivo es evitar que el personal sanitario y los pacientes infectados, ¿vale?, sean transmisores, o sea, que todas las personas que de alguna manera tienen la posibilidad de estar enfermos, ¿vale?, o infectados, ¿vale?, que sean ellos unos vehículos de agentes infecciosos. Y que realmente lo que van a hacer estas mascarillas es filtrar el aire que el paciente o la persona, ¿vale?, está exhalando, ¿vale? Con lo que va a hacer ese elemento de protección, ¿vale?, que tenemos de que una persona que puede estar enferma, que expanda esa patología, ¿vale?, pues al hablar, toser, bueno, al tratar con otras personas. ¿Vale? Bueno, lógicamente, pues son una capa de protección, ¿vale?, que una de las características es que tiene que estar bien ajustada, ¿vale?, sobre la nariz, la boca y la barbilla, ¿vale?, cubriendo perfectamente. El mentón es importante, ¿vale?, que lo cubra también, que suba por encima de la nariz también, protegiendo, ¿vale? Son, como sabéis, mascarillas que suelen tener pues, varias capas, ¿vale?, dependiendo de la configuración, pero suelen llevar varias capas y suelen llevar un clip a nivel nasal, ¿vale?, para que se produzca bien el ajuste sobre la nariz, ¿vale? Pero esa pieza facial no es hermética, ¿vale? No se tiene que ajustar y sellar sobre lo que es la cara de la persona, ¿vale? Por lo que hay una serie de ensayos que ahora veremos que tiene que pasar la mascarilla para demostrar su efectividad, pero lo que es el hermetismo del ajuste de la mascarilla sobre la cara no es necesario pasar el ensayo, ¿vale? Son mascarillas que no son reutilizables, ¿vale?, normalmente, ¿vale?, porque son mascarillas para ambiente clínico que lo que se hace es se usan y una vez usadas se eliminan, ¿vale? Y una cosa también importante es que son un producto sanitario tipo 1. ¿Vale? Es importante porque tienen unas pruebas de ensayos, ¿vale?, tienen unos fabricantes que están homologados, ¿vale? ¿Vale? Y tampoco se pueden vender en todos los sitios, ¿vale?, porque lógicamente un producto sanitario se tiene que vender en establecimientos sanitarios. ¿Qué ensayos tienen que pasar? ¿Vale? Pues bueno, hay una norma, UNE, ¿vale?, que es la 14.683 de 2019, que son una norma que va a marcarnos cómo son las mascarillas quirúrgicas, qué requisitos tienen que pasar y qué ensayos deben pasar, ¿vale? Dentro de esos ensayos hay 4, ¿vale? Uno que se llama eficacia de filtración bacteriana, que ahora iremos viendo cada uno lo que significa. Otro, la presión diferencial, que es el índice de respirabilidad que se llama.
Hay otro ensayo que tienen que pasar, o pueden pasar, ahora veremos que hay diferentes tipos, que se llama de resistencia a salpicaduras, y hay un ensayo último que tiene que pasar el producto, que es el de limpieza microbiana. Ahora iremos viendo en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, al final de estos ensayos, las mascarillas quirúrgicas pueden categorizarse en 3 tipos, ¿vale? La tipo 1, la tipo 2 y la 2R, ¿vale? Que ahora veremos cuál es la diferencia entre cada una de ellas. ¿Cuáles son los ensayos? Estos que decía, ¿en qué consiste cada uno? Uno es la eficacia de filtración bacteriana, ¿vale? Que al final es la eficacia de esa mascarilla a que sea una buena barrera frente a la penetración de bacterias, virus, etc. ¿Vale? Digamos, cómo de buena es la barrera, ¿vale? Que si aseguramos que pasa todo o que es una buena barrera frente a casi todos los elementos de contagio. ¿Vale? La segunda, la presión diferencial, ¿vale? Que marca la respirabilidad. ¿Esto qué es? Al final, bueno, la permeabilidad del aire en el uso del paciente. ¿Vale? Si no tenemos una buena respirabilidad, una buena presión diferencial para que entre, pues hay problemas de respiración, ¿vale? Y el paciente o la persona que lo lleve va a tener problemas de, pues eso, a la hora de respirar, etc. Y esto también hay que probarlo para que no sea un riesgo para la persona. Luego está la resistencia a la salpicadura, que esta prueba solo lo tienen que pasar una categoría, la 2R, ¿vale? De las mascarillas, ¿vale? Si queremos que la mascarilla sea 2R, ¿vale? Porque realmente pues, vamos a estar más en quirófano, tenemos que tener una protección frente a salpicaduras de sangre, etcétera, pues tiene que pasar este ensayo. Y ahí, el último ensayo es el de limpieza microbiana, ¿vale? Que lo que nos garantiza es que cuando el producto sale de la fabricación, ¿vale? Es un requisito de la fabricación, o sea, se realiza en cada lote de fabricación, se hace un ensayo para comprobar que esa mascarilla no está contaminada de alguna manera, está libre, ¿vale? de microorganismos que pueden ser patógenos, ¿vale? Para la persona que va a llevar la mascarilla. Esto también es una demostración de que está limpia, por decirlo de alguna manera, y que no, la propia mascarilla puede actuar como un foco de expansión de un elemento patógeno. ¿Vale? Entonces, con estos ensayos, ¿vale? Nos da qué tipo de mascarilla quirúrgica vamos a tener. Como decía, hay 3 tipos, la 1, la 2 y la 2R, ¿vale? Y veis ahí cómo, según el valor obtenido en esos ensayos, pues tenemos un resultado u otro, ¿vale? Entonces, el tipo 1 tenemos un nivel de eficacia de filtración bacteriana que es superior al 95%, ¿vale? Superior o igual, ¿vale? Pero si fijaros que en el tipo 2 o 2R, en este caso es una filtración mayor, ¿vale? Que supera el 98%. O sea, va a ser una barrera mejor, ¿vale? Para la transmisión de esas bacterias. La presión diferencial, que decíamos que era la respirabilidad, bueno, pues la tipo 1 y 2 sí que tienen un valor que debe ser menor de 40, mientras que la 2R es un valor de menor de 60. ¿Vale? Lo mismo, porque la tipo 2R, al tener la resistencia a las salpicaduras, pues va a ser una barrera mayor y seguramente pues, va a costar un poquito más que eso. ¿Vale? La de resistencia a salpicaduras, ¿vale? Tipo 1 y 2 no es necesario pasarla, o sea, da igual que la pasen, pero sí que es importante en las 2R, ¿vale? Para tener esa protección frente a salpicaduras. Y luego la limpieza microbiana, y es una unidad de colonias mínimo que hay que tener de menor de 30 en todos los casos, que indican que hay una limpieza microbiana en ese producto que va a ser comercializado, ¿vale? En el mercado. Antes de salir de fábrica, el fabricante tiene que hacer este ensayo y garantizar de alguna manera que ese producto o ese tipo de mascarilla está limpio. Y es un elemento de liberación de lote, o sea, que es un ensayo que debe ser pasado. Bueno, las mascarillas quirúrgicas hemos visto pues, un poco sus características.
Las EPI, ¿vale? Que son los equipos de protección individual, ¿vale? Pues realmente es otro fin, ¿vale? Es otro tipo de usuario el que lo lleva. Pues se va a usar más por profesionales, ¿vale? Con la idea que ese profesional que va a estar en contacto, ¿vale?, con, más posiblemente con la enfermedad, pues que tenga una protección extra, ¿vale? También, en algunos casos, se puede recomendar para algunos grupos más vulnerables, ¿vale?, que queramos tener una protección extra. Pues todos sabemos, más personas mayores, etcétera, etcétera, cuando van a estar o pueden tener una exposición mayor sobre la enfermedad, ¿vale? Y al final lo que hacen es filtrar el aire inhalado, ¿vale?, el que la persona que la lleva va a respirar, ¿vale?, con la idea de que tenga una menor posibilidad de contagiarse. Este es el objetivo. En el otro caso, en mascarillas quirúrgicas, era el exhalado, en este caso es el inhalado, ¿vale? Características, pues no es un producto sanitario, es un elemento de protección, ¿vale?, con lo que está regulado más por normas que han sido marcadas por el Ministerio de Industria, ¿vale? Es importante que la pieza facial sea hermética, ¿vale? Y hay un ensayo para garantizar ese ajuste, ¿vale? Tiene que haber un hermetismo a nivel de colocación sobre la cara del usuario, ¿vale?, para que realmente se aísle, ¿vale?, y que no pueda entrar o inhalar un aire contaminado, ¿eh? También son multicapa, ¿vale? Los hay con y sin válvula de exhalación, ¿vale? Y aquí es algo interesante porque si lleva válvula, ¿vale?, es un elemento que va a facilitar la respiración, ¿vale?, porque evita la condensación del aire exhalado por el usuario, ¿vale? Pero ese aire no está filtrado. O sea, la persona que lleva una mascarilla con válvula, ¿vale?, respira más fácil, ¿vale? Tiene una protección frente al contagio, pero su aire no está filtrado para la protección de los demás. O sea, que digamos, sí que se protege a él, pero no protege al resto de personas que pueden estar en contacto. ¿Vale? Que esto es algo que es importante, porque si es una persona que se supone que es un foco de contagio, no debería llevar una con válvula, debería llevar una sin válvula. Y luego, en este caso sí que hay, más frecuente, hay desechables, pero también reutilizables, ¿vale? Con lo que hay algunas que pueden ser utilizadas en varias veces y pueden ser lavadas, ¿vale? Bueno, aquí hay diferentes tipos, ¿vale? FFP1, 2, 3, ¿vale? Y los que tienen filtros, pues tienen también diferentes niveles de filtros, ¿vale? Hay una norma que es diferente, ¿vale?, que es la 149, que son dispositivos de protección respiratoria, ¿vale?, y marca un poco cómo deben ser las máscaras filtrantes, ¿vale?, cuáles son los requisitos, los ensayos y cómo hay que marcarla. Ahora hemos visto que esta es la homologación europea, ¿vale?, pero hemos visto que al no tener producto suficiente, pues al final hemos tenido que coger de otros mercados, que principalmente pues, han sido de fabricantes chinos, ¿vale? Y hay una norma que es muy equiparable a la FFP2 o categoría FFP2, que es la EKN 95, ¿vale? Es una norma que tiene en la zona asiática. Y ahora veremos un poco que prácticamente tienen valores que son muy similares. Bueno, pero en las mascarillas EPI no se mide solo la eficacia de filtración, etcétera, como pasaba en las mascarillas quirúrgicas, sino que como son elementos de protección, ¿vale?, hay una serie de ensayos que lo que comprueban, ¿vale?, es que es una mascarilla que se puede utilizar en el trabajo. O sea, que tenga una buena resistencia mecánica, que no es una mascarilla con nada se rompe, ¿vale?, porque si está una persona trabajando tiene que tener resistencia mecánica, que tiene que tener una comodidad y una seguridad del arnés, porque ese arnés, ¿vale?, las tiras lo que van a hacer es que garantizar la hermeticidad de la mascarilla sobre la cara, ¿vale?, que la persona que lo lleva tiene un buen campo de visión, ¿vale?, que también es importante a la hora del trabajo. Lógicamente hay unos ensayos de sellado, que como decía antes, resistencia a la exhalación, a la respiración, bueno, como veis, unos ensayos que son diferentes, ¿vale?,
algunos comunes, pero otros que son diferentes porque están pensados más en el ámbito laboral. Claro, a la hora de evaluar algo que va a ser utilizado en el ámbito laboral, hay una serie de requisitos de confortabilidad, de seguridad, etcétera, que tienen que ser incorporados, ¿vale? Y eso es lo que buscan estos ensayos, ¿vale? Para nosotros, en este ámbito de protección, ¿vale? Uno de los datos que nos importa más es la eficacia de filtración, ¿vale? Que en este caso, como veis que no tiene el apellido bacteriana, sino que es de filtración, ¿vale? Porque es para todo tipo de partículas, ¿vale? Y las tres categorías, y ahí veis un poco las diferencias, la P1, ¿vale? Es con un nivel de 78, que es mucho más bajo que veíamos en las mascarillas quirúrgicas. La FFP2 está en el índice de 92, ¿vale? Que ya está muy próximo a lo que veíamos con las mascarillas quirúrgicas tipo 1, ¿vale? Y la FFP3 está en un nivel 98, ¿vale? La recomendación ha sido, desde el primer momento de la pandemia, de que estuvieran en un nivel de FP2 al menos. Porque veis que es un nivel de eficacia pues ya bastante claro, ¿vale? Bueno, por ver la comparativa, FFP2 estamos hablando de que la eficacia de filtración es del 92%, ¿vale? Pues fijaros que la KN95, que decíamos que era la norma asiática, exige un 94%. Bueno, son niveles de filtración similares, ¿vale? Por eso han aceptado, y hay una comunicación del Ministerio de Sanidad de unas equivalencias, ¿vale? De industria que bueno, ha admitido que son equivalentes, ¿vale? Para este momento de pandemia y de necesidad. Vale, ¿y qué son? ¿Cuál es la diferencia y cuál es la siguiente, ¿vale? Que ha sido la que ha aparecido nueva, ¿vale? Porque las mascarillas higiénicas al final son un complemento de todas estas medidas que han ido sacando el gobierno en cuanto a distanciamiento social, higiene, etcétera. Pues un complemento ha sido la mascarilla higiénica. Es un elemento que tiene que cubrir la boca, la nariz y barbilla, ¿vale? Que también tiene que tener pues, el arnés, las típicas tiras, ¿vale? Para ajustar sobre la cabeza, ¿vale? Que es recomendable que lleven clip nasal, ¿vale? Para tener un buen ajuste a nivel de la nariz. Que este ajuste, ¿vale? Esta pieza facial no tiene que ser hermética, al igual que pasa con las mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Y que suelen estar compuestas de una o varias capas. Las quirúrgicas siempre son multicapa, ¿vale? En este caso hay algunos materiales que pueden ser de una, aunque habitualmente están creadas por varias capas, ¿vale? Y también en este caso, cosa que las quirúrgicas no, hay reutilizables o también hay algunas que son de un solo único, ¿vale? Con lo que vamos a ver que para el uso diario de las personas, ¿vale? De las personas por la calle, pues es algo adecuado, ¿vale? El poder tener la opción de poder reutilizar, limpiar esas mascarillas para ser reutilizadas. Bueno, dentro de lo que es el Ministerio de Consumo ha hecho una categoría de las mascarillas higiénicas y esto es algo que hay que conocer. Pues hay unas mascarillas que cumplen ya sea la norma 10064 o 065, que ahora veremos en qué consisten, ¿vale? Y esas tienen una consideración porque han pasado unos ensayos y han superado unos valores. Hay otras que sí que han pasado ensayos, pero no cumplen estas normas. O sea, ahora veremos que hay unos niveles de filtración, etcétera, que son los que recomiendan, y hay algunas pues, que se quedan en valores menores, ¿vale? Sí que han pasado el ensayo, sabemos qué resultados hay, pero no han superado los que se han marcado un poco como que serían los óptimos, ¿vale? Y luego hay mascarillas que sí no hay ningún tipo de especificación, que no han pasado ningún tipo de ensayo y tal, que esas son las que habíamos visto pues, fabricar en muchísimos sitios, de muchas asociaciones y tal, que en muchos casos no han pasado ensayos, sino que bueno, la gente ha ido con muy buena voluntad haciendo una mascarilla, pero nadie puede garantizar qué tipo de resultado o de protección es sobre la persona que lo lleva, ¿vale? Porque no ha pasado ningún tipo de prueba, ni los materiales, etc. Pero bueno, ha sido en un momento dado, ante no haber nada en el mercado,
pues ha habido un elemento de protección con algo que bueno, pues era lo único que se dio. ¿Cuáles son los ensayos que comentaba antes? Que son los estandarizados, ¿vale? Y que han ido apareciendo, ¿vale?, para garantizar de alguna manera que ciertos productos que no eran mascarillas quirúrgicas, ¿vale?, pero sí que eran mascarillas fabricadas con unos requisitos o con unos materiales adecuados, pues bueno, han ido apareciendo normas para marcar un poco y validar que ese producto ofrecía un nivel de protección adecuado. Pues apareció primero la UNE 0064-1, ¿vale?, que era mascarillas higiénicas no reutilizables para uso de adultos. Luego apareció una versión segunda, la 2, que era igual, pero para uso en niños y marcaba unos requisitos también en cuanto a tallas, medidas, para ser utilizado en niños. Y posteriormente apareció la 0065, que marcaba unos requisitos para las mascarillas higiénicas reutilizables. Esta norma marcaba, en una única norma, marcaba tanto adultos como niños, ¿vale? De manera que teníamos pues unas normas que nos indicaban qué niveles de resultados de protección tenía que ofrecer al usuario que la llevara, ¿vale?, tanto de mascarillas no reutilizables como de mascarillas reutilizables. ¿Y en qué se van a basar estos ensayos? Pues básicamente en dos cosas que teníamos en las mascarillas quirúrgicas: la eficacia de filtración bacteriana y la presión diferencial. Y si recordáis, la eficacia de filtración bacteriana era cómo de buena era la barrera, ¿vale?, qué eficacia a la penetración ofrecía, ¿vale?, y la segunda, la respirabilidad, que era esa permeabilidad a de que el paciente, ¿vale?, la permeabilidad al aire, cómo de fácil o difícil es respirar. Si tenemos una mascarilla súper eficaz, pero que el paciente no respira bien, nos va a dar problema. Y esto es lo que nos proporciona. Bueno, si recordáis un poco los ensayos o los valores que hemos visto antes, ¿vale?, con las mascarillas quirúrgicas, en este caso, pues las mascarillas reguladas con la 0064, que eran las de un solo uso, pues tenemos que la eficacia de filtración bacteriana tiene que ser igual o superior al 95%, ¿vale?, y la respirabilidad menos del 60%. ¿vale? Pues estamos hablando de unos valores que, si recordáis, veíamos en la otra tabla. La eficacia de filtración bacteriana, el número de 95 era el que teníamos en las mascarillas quirúrgicas tipo 1. ¿vale? Luego, en las mascarillas reutilizables, ¿vale?, la norma lo que marca es cuál es la eficacia que tiene que ser o que debe permanecer en la mascarilla después de al menos 5 lavados. Se mide sobre todo la mascarilla cuando ya se ha hecho 5 lavados, y ahí el número que se marcó es que la eficacia de filtración después de al menos 5 lavados tenía que ser del 90%. ¿vale? Porque lógicamente con los lavados todas las mascarillas van perdiendo cierto nivel de eficacia. ¿vale? Y bueno, y un índice de respirabilidad pues también, que también habíamos visto anteriormente. ¿Vale? ¿Qué han hecho? Pues bueno, tener unos requisitos que reconocemos en las mascarillas quirúrgicas, ¿vale?, pero para aplicarlas en las personas que van a llevar mascarillas, pero que en principio están sanas, que no son fuente de transmisión, ¿vale?, pero sí que va a actuar pues, dentro de esas medidas que se han hecho de limpieza, de distancia social, etcétera, pues una barrera más para que la difusión del virus fuera menor. Bueno, las normas estas también marcaban unas medidas, ¿vale?, en cuanto a las tallas, de las diferentes tallas. Se establecieron 3 tallas de niño, la XXS de 3 a 5 años, la XS de 6 a 9 y la S de 10 a 12, y luego una talla de adulto que normalmente pues, es para mayores de 12 años. ¿vale? Hay que recordar siempre que las mascarillas infantiles debemos revisar, un adulto debe estar supervisando la colocación, ¿vale? Que luego veremos cómo va a ser la colocación, que tiene pues, un procedimiento que hay que enseñar a los niños, pero cuando el niño lo hace, tiene que estar supervisado para que lo haga correctamente.
Bueno, ¿cómo se coloca? Pues hay que seguir unas pautas, ¿vale? Porque igual que, bueno, como sabemos, cualquier cosa que entra en contacto con el virus es un foco de expansión. Entonces, es importante que en la colocación sigamos una rutina para que esa misma mascarilla o nosotros mismos no seamos un foco de transmisión a la hora de colocar la mascarilla. Limpieza de las manos, ¿vale? Con agua y jabón. Ya sabéis, recomendación 40-60 segundos, ¿vale? Comprobar dónde está la parte superior de la mascarilla, que como tenemos la pinza, ¿vale? Esta de sujeción nasal, pues siempre nos va a dar una identificación, ¿vale? Hay que sujetar las mascarillas sin tocar en medio, sino que cogiendo los lados, ¿vale? Vamos a coger siempre lo que son las partes laterales, no tocando la parte central, ¿vale? Tirando lo que son los arneses hacia las orejas. Ahora veremos un vídeo. Bajando siempre al final la parte inferior de la mascarilla para que cubra bien el mentón, ¿vale? Y al final, pues, hacer un buen ajuste de la pinza nasal, ¿vale? Para que realmente, bueno, pues se quede bien ajustado. En general, ¿vale? El tiempo de uso en general son de 4 horas continuado, ¿vale? De todas las mascarillas. Hay algunas que ponen 6, 8, pero de tiempo continuado deberíamos hacer un uso continuado solo de 4 horas, ¿vale? Hay algunas que sí que ponen incluso hasta 8, pero de vez en cuando tendremos que incluso quitárnosla pues para aliviarnos un poco y proteger un poco la cara de rozaduras, etc. Para quitarse la mascarilla, pues hay que seguir una rutina similar. Lógicamente, si llevamos guantes, quitarnos primero los guantes, lavarnos las manos, ¿vale? Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal, al igual que decíamos antes, tocando las partes laterales, ¿vale? Y cuando ya la tiremos, nuevamente lavarnos las manos, ¿vale? Con agua o con un hidrógeno. Como han hecho desde enfermería, la escuela de enfermería, un vídeo, pues mejor vemos el vídeo que han preparado que está perfecto. ¿Vale? Al final, bueno, pues un buen lavado, ¿vale? Lo que decíamos de ver, bueno, localizar lógicamente cuál es la parte interior y exterior y cuál es la parte superior, que en este caso pues vemos dónde está la pinza, atarse si te tiras o colocar directamente sobre las orejas lo que serían las tiras, la pinza nasal y garantizar pues, que el mentón está bien cubierto. Y luego, obviamente, lavarnos las manos. Para quitárnosla, pues bueno, quitamos las cintas y en este caso de atar, ¿vale? Ambos lados, pero si no quitaríamos, y siempre tener la precaución de coger de las tiras y no tocar lo que es la mascarilla en sí. ¿Se pueden lavar las mascarillas? Sí, si son reutilizables. Si son las de un solo uso, esas hay que tirarlas, ¿vale? Y el Ministerio de Sanidad, el 15 de abril, sacó 3 métodos que indicaban como recomendables, ¿vale? A la hora de limpiar las mascarillas reutilizables, ¿vale? Una era detergente normal y agua entre una temperatura de 60 a 90 grados, ¿vale? Porque, como sabéis, a esas temperaturas pues el virus ya se desactiva totalmente, ¿vale? Pero hay materiales que se deterioran mucho, ¿vale? O que pierdan mucho sus propiedades y ya no mantienen las propiedades cuando haces ese lavado. Otro segundo método es hacer una dilución de lejía 1,50 con agua tibia, ¿vale? Y sumergir las mascarillas durante 30 minutos. Después lo lavamos bien con agua y jabón a temperatura ambiente, a mano, ¿vale? Y para quitar cualquier resto de lejía, ¿vale? Y dejar secar al aire, siempre el secado siempre al aire. Y luego hay un tercer método, ¿vale? Que es un poco más complicado, ¿vale? Porque hay una lista de productos virucidas autorizados, ¿vale? Que se sacaron, bueno, y puedes utilizar
estos materiales biocidas, ¿vale? Que también suelen ser productos que tienen que diluirse, que tienen que hacer una dilución, y eso es una cosa que sí que indica el Ministerio de Sanidad, que hay que llevar mucho cuidado con el tipo de diluido que hay que hacer, ¿vale? Y los tiempos, ¿vale? Porque son productos específicos que están hechos para limpiar otras superficies, normalmente superficies lisas, etcétera, pero también el Ministerio ha recomendado que son productos que han sido chequeados por Sanidad, ¿vale? Y que son autorizados por Sanidad y que se pueden utilizar también en la limpieza. Bueno, como resumen un poco final, también he visto este vídeo que también era interesante del Colegio de Enfermería, ¿vale? Porque algunos de los aspectos que debemos comentar, ¿vale? Y cómo debemos usarlas y algunas recomendaciones, ¿vale? Como veis, pues deben ser utilizados cuando hay un espacio público y no hay distancia, ¿vale? También abiertos, también es interesante, no se pueden compartir lógicamente, es a cubrir todo el conjunto de boca, nariz y barbilla. Mucho cuidado de tocarlo y también de muchas veces que vemos cómo la gente se lo está tocando a la hora de estar hablando, etc. El tiempo de uso, como decía, ¿vale? Y hay que tirarla en el momento que no se puede respirar o se humedece, ¿vale? Si se moja, lo mejor es tirarla. Las reutilizables hay que almacenarlas en una bolsa, ¿vale? Que sean respirables, y las que no se desechan en una bolsa cerrada para que no sean un foco de contaminación. Y bueno, un pequeño vídeo que nos dice 2 o 3 cosas de las que hay que tener en cuenta. ¿Algunas preguntas? Y ahora ya empiezo a abrir el turno si alguien quiere preguntar, etcétera. ¿Vale? Una pregunta que nos hacen muchas veces es, ¿se puede limpiar en microondas? Por ahora no hay un método de limpieza por microondas ni de eficacia ni tal. Y luego hay un aspecto importante, y es que la pinza nasal tiene un componente metálico, con lo que no se puede meter en un microondas, ¿vale? Aunque ya lo he comentado, ¿vale? Las mascarillas que hemos visto que no tienen ensayos UNE, bueno, pues es como todo, se han hecho multitud de materiales muy diversos, ¿vale? Lo único es que hay que considerar que son elementos que no tienen ningún ensayo que verifique cuál es su eficacia, por lo que no podemos saber si son más o menos eficaces o útiles, ¿vale? Otras protecciones como pantallas faciales, gafas de protección, etcétera, bueno, son complementos, pero no van a sustituir en ningún momento al uso de las mascarillas, ¿vale? De hecho, la norma está claro que si vas por la calle con una pantalla facial, no sustituye al uso de la mascarilla, ¿vale? Tienes que llevarla igualmente ahora. ¿Qué pasa si cambiamos de talla, especialmente para niños, etcétera? Bueno, pues que la eficacia no será tan buena o tan adecuada, porque el ajuste que vamos a tener si ponemos una de adultos sobre un niño, pues lógicamente no va a ser adecuado, va a venir grande, etcétera, con lo que va a haber más posibilidades de que no sean tan eficaces. Y la otra que también nos han dicho es, ¿se pueden lavar las no reutilizables? Bueno, el problema es que como no están comprobadas, en los lavados siempre hay una pérdida de propiedades. Entonces no sabemos en cuánto va a afectar ese lavado, ¿vale? Y depende también del método de lavado, etcétera. Con lo que, bueno, las no reutilizables hay que desecharlas, ¿vale? Como dice su nombre, y no reutilizarlas en condiciones normales, ¿vale? Y para eso hay unas mascarillas reutilizables que se pueden lavar, y hay unos métodos de lavado que sabemos que son eficaces, ¿vale? No se pueden utilizar los 3 métodos en todas las mascarillas, ¿vale? Tendremos que ver qué método de limpieza recomienda el fabricante, ¿vale? Porque eso es importante. Y bueno, abro el turno de preguntas en general, ¿vale? Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Yo creo que con las últimas preguntas ha quedado bastante claro que son las preguntas que nos están haciendo desde todos sitios. Correcto. Así que no veo ninguna pregunta. Un tema diferente, yo creo que sí que tenemos que tener la capacidad de explicar a cuando viene alguien, oye, ¿por qué me estás vendiendo una higiénica y no una quirúrgica? Pues bueno, como veis, hay elementos de que
la utilidad es muy similar, ¿vale? El índice de eficacia también son similares, diferentes pero similares, y lo que hay que comprobar es que lo que llevamos o lo que vamos a utilizar o vender o recomendar pues tiene un nivel de eficacia que sea adecuado a las necesidades. Y luego esa diversidad de uso, un poco de por qué una EPI, por qué una quirúrgica o un esto, para cada tipología de persona será recomendable uno u otro dispositivo, tipo de mascarilla.